¿Será que es muy pronto para tener una nueva vacuna contra el coronavirus? Hay varios aspectos científicos, técnicos de la evaluación de los candidatos a vacuna que debemos tomar en cuenta. Vamos a verlos a continuación. Muy bien, soy el doctor Cristian Segura, soy doctor en farmacología, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente soy investigador postdoctoral en el Centro de Investigación, Asistencia, Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. ¿Ok? Me gustaría que antes de iniciar, pues hablemos sobre cómo es que se lleva a cabo la investigación en vacunas. Las vacunas no son un tratamiento nuevo, es un tratamiento que conocemos desde el año 1796, cuando Edward Jenner aplicó por primera vez una preparación para prevenir la viruela en un niño de 10 años. Aquí vemos una fotografía, una pintura donde pues vemos a Jenner aplicando esta primera preparación que fue el inicio de las vacunas y a partir de lo cual nos dimos cuenta de que había una forma de imitar la infección de algún elemento patogénico sin inducir la enfermedad y además generando protección. Esto ha llevado a que se generen muchas vacunas contra numerosas enfermedades y a que la vacunación como tal sea la intervención más efectiva para prevenir varias de las enfermedades infecciosas más importantes que existen en el mundo, ¿ok? Como tal, las vacunas son un método profiláctico, que quiere decir que tienen la posibilidad de prevenir una infección, ¿ok? Sin embargo, pues también existen algunos otros puntos de vista en los cuales también contemplamos que se pueden utilizar las vacunas para el control de una enfermedad, ¿ok? Estamos hablando en este caso de vacunas terapéuticas. La Organización Mundial de la Salud nos dice pues que una vacuna es cualquier preparación que tenga el propósito de generar inmunidad a través de la producción de anticuerpos, ¿ok? Sin embargo, actualmente sabemos que existe una serie de excepciones a esta definición de la Organización Mundial de la Salud, debido a que la producción de anticuerpos, si bien es uno de los elementos importantes, existen pues otros elementos que pueden contribuir al desarrollo de la inmunidad. Debemos tener en cuenta que la vacunación como tal es un ejercicio de simulación. Es un ejercicio en el cual simulamos que ingresa el agente patógeno para que el cuerpo se entrene y genere esta respuesta inmune que se convierta en una respuesta inmune de memoria y que en una segunda exposición pueda reconocer nuevamente al agente patógeno y eliminarlo de manera efectiva, ¿ok? De manera muy breve, las vacunas funcionan a través de este dogma, ¿ok? La presentación de un antígeno, es decir, de una parte de este microorganismo, de este virus, de esta bacteria, ese elemento antigénico va a despertar la respuesta inmune innata de los seres humanos. Esto va a producir una respuesta inmune adaptativa que tiene que ver con la producción de los anticuerpos, con la producción de diferentes tipos de células, y esto va a llevar a la formación de dos elementos importantes. Uno, los anticuerpos, que como saben son estas moléculas neutralizantes, y también al concepto del trained immunity, en el cual las vacunas como tal generan cambios epigenéticos, como se sabe en el caso de BCG desde hace ya un buen tiempo. La vacunación con BCG lleva a cambios conformacionales y a cambios epigenéticos, en particular en los elementos de la cromatina, y esto lleva a la activación de algunas respuestas inmunológicas que se sabe que pueden despertar también una respuesta inmune favorable, no solo contra el elemento que se está vacunando, sino contra otros similares. Este es un concepto muy interesante. Ahora, para preparar una vacuna como tal, pues necesitamos seleccionar antígenos, ¿ok? Un antígeno es una parte muy particular de algún virus, de una bacteria que causa la enfermedad patogénica o alguna parte de estos elementos, ¿ok? Por ejemplo, alguna proteína de la cápside de los virus o una proteína que esté presente en la membrana de alguna bacteria, ¿ok? Cuando los antígenos no pueden seleccionarse de manera individual, está la opción de aplicar también los microorganismos atenuados, ¿ok? Es decir, eliminando los elementos que provocan la infección e introduciendo al cuerpo solamente los elementos que van a ayudar a reconocer a este elemento patogénico. Y también existe la opción de generar mecanismos de vacunación con elementos inactivos o muertos, donde nosotros inactivamos generalmente por calor al elemento patogénico y así lo introducimos para evitar la posibilidad de que se dé la enfermedad.
Entonces, la selección de los antígenos para preparar vacunas es un paso crucial e importante para la producción de la vacuna como tal. Y dependiendo del tipo de antígeno que vayamos nosotros a seleccionar para las vacunas, pues vamos a tener que seleccionar también una plataforma a través de la cual la vacuna va a ingresar al cuerpo, ¿ok? Y aquí tenemos el ejemplo de las vacunas que son inactivadas o que están atenuadas en la parte inferior, donde pues como tal la plataforma pues es el microorganismo completo. Tenemos también aquellas que tienen que ver con vectores virales, en las cuales nosotros incluimos un elemento que codifica para alguna de las proteínas del elemento antigénico y pues como tal va a ser va a tener ese valor, ¿no? De poderlo reproducir. Y actualmente, sobre todo en el caso de COVID-19, estamos viendo muchas vacunas de RNA y de DNA, ¿ok? Son los elementos, son ácidos nucleicos que van a codificar para ciertas estructuras, ¿ok? Pueden ser proteínas antigénicas o pueden ser algunas proteínas que participen durante la patogénesis de la infección. Y por último, pues las vacunas de subunidades, que son las proteínas antigénicas como tal, ¿ok? Entonces, en el ejercicio de la caracterización de nuevas vacunas y de la creación de nuevas vacunas, por supuesto que no acudimos al método de Jenner, donde directamente aplicamos la vacunación y menos en población infantil, ahora eso no se puede, pues tenemos ahora una serie, un protocolo a través del cual se desarrollan los nuevos candidatos a vacuna y por todo este protocolo tienen que pasar tanto los candidatos para vacuna contra COVID-19 como candidatos para otro tipo de enfermedades. Entonces, pasan por una etapa preclínica, por ensayos clínicos de 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, y una que denominamos fase 4 o fase post-marketing o post-aprobación, que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer paso para generar una vacuna, pues es la selección del antígeno como tal. Entonces, en la actualidad tenemos un repertorio muy interesante de técnicas y metodologías a través de las cuales podemos seleccionar estos antígenos. En particular, en esta lámina, pues podemos observar el método de selección a partir de proteínas, es decir, a través de la selección de proteínas de, en este caso, una vacuna contra un virus y la clonación posterior de la estructura de la proteína en un código genético que se va a introducir en un vector de expresión, el cual pues va a producir esta proteína y posteriormente pues se expone la proteína producida ya por el vector de expresión a los anticuerpos de pacientes que han sido expuestos previamente para seleccionar cuáles son aquellos que van a ser inmunodominantes, ¿ok? Y cuáles van a ser las estructuras proteicas que además de ser las más abundantes, tengan una mayor avidez y afinidad por los anticuerpos que ya están generados por el paciente. Entonces, este es uno de los mecanismos. También existe el mecanismo de inmunología, perdón, vacunología reversa, a través del cual nosotros obtenemos las células B en particular, de los pacientes que han sido infectados con la enfermedad, caracterizamos por completo los anticuerpos que están ya seleccionados. Recuerden ustedes que para la formación de los anticuerpos, pues pasa por un proceso de selección clonal, de manera que en un paciente que ha superado la infección, pues los anticuerpos van a ser muy específicos. Entonces, el docking y este análisis de cuál va a ser los antígenos predichos para que se acomoden con estos anticuerpos van a ser los que van a ayudar a seleccionar este conjunto de antígenos para utilizar durante la vacunación. Entonces, actualmente tenemos una serie de plataformas tecnológicas que nos pueden ayudar a hacer este proceso muy técnico y de manera muy precisa, ¿ok? Después, cuando ya tenemos el concepto de una vacuna como tal, inician las etapas de pruebas, ¿ok? Y generalmente iniciamos con estudios en animales, donde el objetivo es probar que nuestra vacuna es segura y que tiene las características mínimas para poderse aplicar en los seres humanos. En esta etapa preclínica, generalmente utilizamos modelos animales que pueden ayudarnos a imitar la ruta de infección, a imitar la patología como tal, y para esto, pues debemos caracterizar muy bien a los modelos animales, ¿ok? En este caso, pues estamos hablando de que debemos determinar la inmunogenicidad, es decir, qué tanta respuesta inmune puede despertar la vacuna en los animales, qué tan eficaz puede ser, cuánta seguridad
hay en esta vacuna, induce letalidad o no la induce, tiene elementos que inducen toxicidad o no, y qué pasa cuando aplicamos dosis repetidas. De manera que en esta etapa preclínica, pues trabajamos con toda la caracterización de la respuesta inmune en animales. A la par, pues debemos estar trabajando en la caracterización de la farmacognosia completa de nuestra vacuna, es decir, las características de los anticuerpos que va a inducir, cuáles son los elementos que la componen, cuáles son los adyuvantes que vamos a agregar a la formulación y demás. Entonces son cosas que corren de manera paralela, ¿ok? En los estudios fase 1, que son los primeros estudios, incluimos a un grupo de pacientes pequeño, generalmente docenas de pacientes, y como en todas las vacunas, pues vamos a aplicarla en pacientes sanos e inmunocompetentes, ¿ok? Con el objetivo de evaluar principalmente la seguridad de la vacuna, ¿ok? Debido a que es el primer acercamiento con los seres humanos, tenemos que evaluar la seguridad y debemos verificar que nuestra vacuna no sea tóxica, que no genere alta reactogenicidad y que la vía de administración sea cómoda para nuestro paciente, que la dosis también sea bien recibida y en esta etapa fase 1 pues trabajamos con esquemas iniciales de administración de la vacuna para evaluar precisamente la seguridad al aplicarla. De manera que en esta etapa vamos a poder identificar cuáles son esos efectos adversos que se pueden presentar de manera muy común, pero no vamos a poder ver esos efectos adversos raros. ¿Qué podemos ver en otros estudios? En el estudio fase 2, que es la siguiente etapa, aquellos estudios también van a ser estudios controlados, ¿ok? No van a ser estudios abiertos, sino que van a estar controlados y vamos a tener que aplicar nuestra vacuna en poblaciones donde tengamos la presencia del el virus o la presencia de la enfermedad como tal. Entonces, aquí los investigadores, después de aplicar la vacuna a un grupo de pacientes, que pueden ser cientos, tienen que observar la tasa de seroprotección, la tasa de seroconversión de los pacientes, cuántas personas no han respondido a la vacuna, cuáles son los títulos de anticuerpos que se generan con la vacuna y principalmente cuál es la persistencia de la protección, ¿ok? Por lo cual estos estudios de fase 1 pueden extenderse de meses hacia algunos años para determinar pues que la vacuna está cumpliendo con su propósito. Entonces, además de trabajar con la seguridad, se trabaja ahora con los términos de eficacia y eficiencia de la vacuna, como tal en el estudio fase 2 que al llegar al estudio fase 3 también va a confirmar, ¿no? El objetivo de llegar a un estudio fase 3 que se conoce como un estudio pivotal de eficacia, es llevar a la vacuna a un nivel de prueba máximo, ¿ok? Donde estudiamos la eficacia de la vacuna en estudios que son aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, y que aquí vamos a evaluar principalmente ya la eficacia o la disminución de la incidencia de la enfermedad al aplicar la vacuna como el principal resultado, ¿ok? Entonces, llegar a fase 3 implica haber superado pruebas de seguridad, pruebas de eficacia y pues en estos estudios fase 3 pues principalmente hacer la confirmación, ¿ok? En este paso del estudio fase 3 cuando una vacuna pasa a la fase 3 puede obtener una licencia de producción y para ese momento, pues también deben estar bien caracterizado todo el proceso de producción de la vacuna, todos los controles de calidad que se deben llevar a cabo, con los requisitos mínimos que pide la Organización Mundial de la Salud, desde el uso de buenas prácticas de laboratorio en la etapa preclínica hasta el uso de las buenas prácticas de manufactura en la producción de la vacuna al final de la fase 3, ¿ok? Después de obtener la licencia de la vacuna, pues ahí no termina todo, ¿ok? Sino que viene un estudio fase 4 que tiene que ver con las actividades de farmacovigilancia, ¿ok? Son estudios en los cuales vamos a hacer un estudio tanto del efecto en una población mucho más grande, que va a ser la generalidad de la población, como de los eventos adversos raros que se pueden observar al aplicar esta vacuna. Entonces, en esta fase número 4, que se conoce como post-marketing de farmacovigilancia, determinamos ahora ya en el mercado, una vez introducida en el mercado, cuáles son los efectos de la vacuna, sobre todo cuáles son los efectos adversos, ¿ok? En el caso de coronavirus, COVID-19, pues sabemos que es una pandemia que ha venido a tocar muchos temas, principalmente económicos, y por lo cual urgen nuevas estrategias para tratarlo, ¿ok? No solamente el desarrollo de vacunas, que si bien va a ser un componente importante, no será un componente definitivo para detener esta enfermedad, sino también
el uso de mecanismos como de control de tratamientos y de diagnóstico, ¿vale? Entonces, en el caso de coronavirus, pues vemos que a la fecha tenemos una gran variedad de opciones de candidatos a vacuna basados en todas las plataformas disponibles, desde las subunidades hasta las que incluyen algunas partículas del virus, pero de manera muy interesante tenemos que están emergiendo nuevas vacunas basadas en tecnología de DNA, ¿ok? En el uso del RNA mensajero y en el uso de vectores virales para prevenir la enfermedad. Y esto es sorprendente porque a la fecha no existe ninguna vacuna que esté aprobada de este tipo del uso de RNA mensajero o algunas otras tecnologías, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, esta vacuna de Oxford está basada en el conocimiento de la proteína Spike. Esta proteína Spike que está en la parte exterior del virus y que es una de las proteínas clave que interactúan con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y sabemos pues que hace unos meses pues se habló muchísimo sobre el papel de este receptor y de Spike. Entonces, esta vacuna de Oxford se basa en la selección de Spike como un elemento antigénico importante para desarrollar la inmunidad. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esta vacuna de Oxford? Pues ellos identificaron, después de identificar esta proteína Spike en el virus del SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad del coronavirus, hicieron pues un corte de la parte genética que codifica para la proteína Spike y lo introdujeron en una plataforma viral. Es un virus que se llama ChAdOx1 y la idea es que este virus se introduzca a los seres humanos y como tal lleve a cabo el mecanismo de introducción del material genético para que en el organismo se sintetice la proteína Spike como como una opción para presentar el antígeno, ¿ok? Entonces, esta tecnología basada en adenovirus es una tecnología novedosa para el desarrollo de vacunas y sorprende muchísimo que continúe, ¿no? En ensayos clínicos. De llegar a una etapa final exitosa, seguramente que marcará un antes y un después en este tipo de vacunas basadas en adenovirus. ¿Ok? La otra vacuna interesante es la vacuna de Moderna, esta vacuna que está basada en tecnología del RNA mensajero, ¿ok? En el cual ellos directamente van introduciendo los códigos de las proteínas importantes para la inmunogenicidad contra el coronavirus, pero directamente en el RNA mensajero, ¿ok? Entonces ellos identifican cuáles son esos antígenos, codifican esos antígenos en un RNA mensajero y aplican las hebras de RNA mensajero como tal, ¿ok? Entonces, ese RNA mensajero se introduce a las células del ser humano y tiene la capacidad de producir estas proteínas antigénicas que van a desarrollar la respuesta inmune y que van a llevar a la protección. Entonces, este panel de Moderna también es una tecnología novedosa en el desarrollo de candidatos a vacuna. Una de las características importantes que estamos observando en el desarrollo de las vacunas contra este nuevo coronavirus es que por motivos económicos y por motivos de la gran escalabilidad que tiene la infección por coronavirus, se han llevado a cabo procesos muy cortos, ¿ok? Procesos de evaluación cortos de las diferentes vacunas. Aquí les presento el esquema de cómo están los datos de Moderna. Entonces, fíjense ustedes cómo a través del uso de diferentes tecnologías, pues podemos pasar desde una publicación apenas en enero 10 de este año de la secuencia del genoma de coronavirus hasta mayo 29, cuando ya se tiene el inicio de la fase 2 del ensayo clínico de esta vacuna de Moderna. Nos damos cuenta de que es un proceso aceleradísimo de producción de la vacuna y de hecho contrasta mucho con los procesos normales de generación de vacunas que pueden tomar de 15 a 20 años pasar pues por todas las etapas clínicas, ¿ok? En este Nature precisamente contrasta, ¿no? Lo que sucede el desarrollo tradicional de una vacuna en el cual para llevar el estudio desde la identificación del antígeno como tal hasta su aplicación en animales, las tres fases de desarrollo clínico y finalmente todo el proceso regulatorio y la salida a la manufactura de la vacuna puede tomar un proceso de hasta 15 años, ¿ok?
La predicción como tal para el caso de COVID-19, pues que tengamos una vacuna disponible entre 10 meses y año y medio después del inicio de los ensayos preclínicos. Y en particular esto se logra a través del aceleramiento de cada una de las etapas, ¿ok? El aceleramiento de las etapas de los modelos animales, que si se fijan en la parte tradicional, pues puede durar de 2 a 4 años y ahorita pues está tardando solamente unos meses, pues aprovechando varias tecnologías interesantes, novedosas para evaluar la seguridad en la etapa preclínica. Y fíjense cómo también después del sometimiento como para la evaluación de un nuevo fármaco, que es el IND, que están viendo en esta flecha de la parte central, viene el desarrollo de las fases clínicas. Entonces, fíjense cómo en el caso del coronavirus no están sucediendo en la mayoría de los casos las fases clínicas de manera, digamos, uno tras otra, sino que se traslapan. Sobre todo, está habiendo un traslape importante entre la fase 1 y la fase 2. La fase 1 en la cual, como decíamos, se determina la seguridad, la inmunogenicidad en humanos, y la fase 2 donde además se evalúa la efectividad. Entonces, hay un cierto traslape entre la fase 1 y la fase 2, lo que está ayudando a generar vacunas con un tiempo, digamos, estelar comparado con las vacunas normales, donde ahora todos los ensayos fase 1, 2 y 3 están tomando únicamente algunos meses, ¿ok? Y por supuesto que esto obliga también a las autoridades regulatorias, en el caso de la FDA y la EMA, a tener procesos regulatorios más ágiles, ¿ok? En el caso tradicional estamos hablando de que tarda de 1 a 2 años, y ahora, pues, por supuesto que tendrá que ser un proceso más corto. Aquí proponen de 1 a 2 meses. Y en este caso, por supuesto que el hecho de generar vacunas de una manera tan rápida puede implicar algunos riesgos para el consumidor final de la vacuna como tal, ¿ok? Entonces, uno de los riesgos principales, pues, es la falta de rigurosidad en las fases de los ensayos clínicos, y además la falta de claridad en las conclusiones que se pueden obtener. Además, por supuesto, hay un riesgo importante de aprobar vacunas que aparenten tener cierta efectividad cuando a largo plazo no la vayan a tener, ¿ok? Aquí otra comparación para que vean que además de estarse reduciendo los tiempos de prueba, en la mayoría de los estudios se están reduciendo también los tiempos entre cada una de las pruebas clínicas, ¿ok? Entonces estamos hablando de que hay una reducción como tal y un aceleramiento de los procesos. De manera normal, pues el proceso de autorización de una vacuna es un proceso que toma, como veamos ahí, de 2 a 4 años, y que inicia desde la solicitud de la investigación de un nuevo fármaco y que termina en la aprobación del el fármaco. Otro obstáculo al que nos estamos enfrentando es a la gran variación que existe entre cómo registrar una nueva vacuna en Estados Unidos, en México, en la Unión Europea, porque existe una gran heterogeneidad en los requisitos, ¿ok? Entonces, al enfrentarnos a una gran variedad en los requisitos que debe cumplir cada uno de los candidatos a vacuna, pues también estamos encontrando una serie de obstáculos importantes para que la vacuna se produzca de manera pronta y expedita, ¿ok? Una de las preocupaciones importantes sobre el desarrollar estas vacunas de manera tan rápida son la formación de ciertos complejos inmunológicos causados por enfermedades virales que pueden complicar algunas enfermedades respiratorias sobre todo, y que se sabe pues que la formación de estos complejos, de estos probables complejos, pudiera afectar la calidad de vida de los pacientes que se expongan a la vacuna como tal. Entonces, va a haber mecanismos mediados por anticuerpos, mecanismos mediados por células T, y cuyos efectos en la calidad de vida de los pacientes podrían ser los no deseados, ¿ok? En conclusión, pues la forma en que estamos desarrollando las vacunas está cambiando. Si llega el momento en que se produzca una vacuna eficaz contra el coronavirus en este tiempo récord de 10 meses a año y medio, estaremos sin duda ante un hito de la historia de las vacunas, y también ante el proceso de replantearnos cómo se están evaluando otro tipo de vacunas y por qué están requiriendo tanto tiempo para aprobarse, ¿ok?
Por supuesto que el desarrollo de una nueva vacuna contra el coronavirus va a requerir que se integren todas las tecnologías disponibles, ¿ok? Desde las etapas preclínicas hasta herramientas clínicas que nos ayuden a evaluar correctamente estas vacunas. Por supuesto que en todo el proceso, ya sea que dure años o que dure algunos meses, siempre debemos asegurar que la vacuna sea segura, que sea eficaz, que pueda proteger efectivamente a las comunidades y por supuesto que aquí entra un aspecto importantísimo, el aspecto bioético. El aspecto bioético en el reporte de los resultados que deben salir de la evaluación de cada una de estas vacunas, ¿ok? De manera que COVID-19 es el mejor ejemplo de cómo los procesos de aprobación deben adaptarse a las condiciones en las cuales se están desarrollando los nuevos candidatos a vacuna. De manera que responderíamos a la pregunta inicial, estamos en tiempo, en muy poco tiempo de tener una vacuna contra COVID-19. Solamente el tiempo nos dirá si las vacunas que se desarrollan en un tiempo reducido tienen la misma efectividad que otras que se desarrollan en mucho tiempo. Entonces, esperemos que muy pronto se logre esta vacuna contra el coronavirus, independientemente del tiempo que se pueda invertir en ella. Y bien, pues ese es el panorama que tenemos sobre el desarrollo de los candidatos a vacuna contra el coronavirus. Como les decía, tendremos que esperar a ver cuáles son los efectos de este proceso acelerado de producción de las vacunas. Y nada, por último, como algunos de ustedes saben, este año estoy participando en el Premio Municipal de la Juventud de mi natal Celaya, Guanajuato, con el objetivo pues de que se haga un reconocimiento a mi trayectoria académica y en este momento pues si les ha gustado este video, les pediría que vayan al post de la Celaya Joven IMHUB y por favor regálenme un me gusta, una reacción a mi fotografía para que puedan reconocer mi trayectoria.